¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana con las capacitaciones de Aceros Arequipa. Reciban un abrazo virtual y fraterno y caluroso y bien apapachador de parte de todos sus amigos de Aceros Arequipa, que trabajamos semana a semana para todos ustedes, para que estén capacitados, refrescando sus conocimientos, quizás aprendiendo cosas nuevas, pero tengan la plena seguridad que lo hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo para todos ustedes. Esta noche tenemos un tema bastante interesante dentro de este ciclo de capacitaciones para el sector carpintero metálico, cerrajero, soldador, para todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana y también para aquellas personas que quieran aprender un poquito más. Tenemos un tema bastante interesante que es justamente herramientas eléctricas inalámbricas para carpintería metálica. Y tenemos justamente a la empresa invitada, que es la empresa Makita, que es un gran referente en el sector con las herramientas eléctricas, y hoy día nos van a exponer el tema herramientas eléctricas inalámbricas para carpintería metálica. El expositor va a ser justamente el entrenador Alexander Aybar. Así que ya prontito ya está con nosotros. Pero yo quisiera adelantarles algunas cositas. No se olviden de compartir la capacitación. Tenemos grandes sorteos y es importante que ustedes compartan esta capacitación. Tenemos el sorteo de los overoles de trabajo, los mandiles y guantes de cuero, y también un maletín de herramientas obsequiado por nuestros amigos de Makita. No se olviden estar atentos a la capacitación porque al final de la capacitación va a haber un pequeño link, que es el link de la Academia Acero, para que ustedes puedan acceder a ese link, responder un cuestionario de 5 preguntitas. Mínimamente tienen que responder 4 de ellas de forma correcta y así poder obtener en breves minutos su certificado. No tienen que esperar 2, 3 días. No, olvídense eso ya no es ya. Automáticamente, en breves minutos, ustedes reciben a su correo electrónico su certificado. No se olviden, compartan la capacitación. Hay grandes premios, grandes sorteos, como son los mandiles, los guantes de cuero, los mandiles de cuero y un maletín de herramientas obsequiado por nuestros amigos de Makita. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos ven en todo el Perú. Muchas gracias por su puntualidad. A nuestros amigos allá en Bolivia que nos siguen también. Y en especial a nuestros amigos del Colegio Fe y Alegría número 32 y el número 25, que ellos siempre semana a semana nos están siguiendo. A nuestros amigos allá en Tacna, en Tumbes, en Iquitos, en Puerto Maldonado, en Chiclayo, en Huánuco, Huancayo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bueno, ahora sí lo dejo con nuestro amigo, el entrenador Alexander Aybar, de la empresa Makita. Muy buenas noches, Alexander, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que ya están conectándose a través de Facebook a esta capacitación. Aceros Arequipa y Makita Perú van a llevar a cabo este entrenamiento, esta capacitación, como dijo Carlos, respecto de herramientas eléctricas e inalámbricas de la marca Makita. Es importante entender todo lo que hoy vamos a poder revisar, ya sean herramientas a cable, herramientas inalámbricas. Vamos a conocer cuáles son las diferencias, similitudes, ventajas entre una y otra para poder tomar una decisión correcta al momento de seleccionar la herramienta que nosotros estamos pensando comprar. Hoy tenemos una agenda importante para el desarrollo y el contenido de la capacitación. Vamos a poder conocer las tecnologías aplicadas en la producción y en la fabricación de las herramientas Makita, no solamente en esta región, sino a nivel mundial. Vamos a poder también conocer la seguridad, aprender más en seguridad para el uso de herramientas en carpintería metálica, y no solo en carpintería metálica, sino también en otros rubros en donde tiene que ver el uso de herramientas eléctricas inalámbricas. También el uso correcto de las herramientas LXT 18 voltios max de Makita, que son herramientas que funcionan con cartuchos de batería de ion de litio. Además, las ventajas competitivas de la línea XGT de 40 voltios max de Makita también vamos a conocer. Y por último, llegaremos a las conclusiones de todo el contenido que tiene esta presentación, repito, para el día de hoy. Entrando en materia, las tecnologías aplicadas de Makita son
asistencias que me permiten poder hacer mi trabajo más fácil, mi trabajo mucho más rápido, más práctico y más seguro. Ojo, no solamente la tecnología está vinculada a variables como la modernidad, sino también está vinculada al tema de seguridad. Entonces, estas tecnologías, repito, van a poder ayudarnos a hacer más rápido nuestros procesos de trabajo y a la vez, como digo, más seguros. Un detalle importante a tener en cuenta con Makita es que nosotros tenemos más de 360 herramientas inalámbricas, herramientas a batería, que funcionan con un solo cartucho de batería, es decir, con una sola batería. ¿Esto qué representa para el usuario? Representa, en términos económicos, un ahorro importante al momento de implementar un taller. Por ejemplo, yo necesito implementar un taller con 6, 8, 10, 12, 15 herramientas y probablemente mi primera compra implique poder tener las herramientas con sus baterías y sus cargadores. Seguro que sí. Pero a partir de la segunda compra, cuando yo vaya equipando más todavía mi taller, yo voy a comprar solo la herramienta eléctrica, más no el cargador, ni tampoco la batería. Porque en mi primera compra he hecho la compra del paquete completo con cargador y batería, de tal manera que cuando yo vaya sumando más herramientas a mi taller, solamente las compre en la versión Z. Makita le llama versión Z a las herramientas que no traen cargador ni batería. Herramientas inalámbricas, repito, que no traen cargador ni batería. Entonces esto representa un ahorro importante, repito, para todos nuestros amigos carpinteros metálicos, usuarios de herramientas que quieran seguir implementando sus talleres. Regresando al tema de tecnologías aplicadas, pues es lo que les dije, lo que simplifica, digamos, nuestra tarea, simplifica tu vida, mi vida, para hacer que nuestros procesos de trabajo, repito, sean mucho más prácticos y mucho más seguros. Makita tiene una serie de tecnologías aplicadas al desarrollo e ingeniería de sus herramientas. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, la tecnología AFT, DXT, ADT, AWS. Vamos a profundizar en la tecnología ADT, que está vinculada a herramientas de corte. Pueden ser esmeriles angulares, pueden ser sierras de corte radial. Esta tecnología ADT que mi cursor señala, sígame con mi cursor, por favor, porque ante las imágenes uno puede de repente perderse por un momento, por eso sigan mi cursor que está marcando la tecnología ADT. Esto significa el hecho de que la herramienta pueda reconocer el tipo de material al cual se enfrenta, pueda saber qué material va a cortar para que pueda acomodarse, digamos, en el momento de trozar el material, pueda imprimirle más velocidad o menos velocidad, generar un torque más alto o menor según el tipo de material que enfrenta. Generalmente una herramienta no cuenta con esta asistencia y uno cuando se encuentra con un material que es muy resistente y difícil de cortar, tiene que empujar la herramienta y hacer fuerza para terminar de cortar. Y esto representa, por ejemplo, el hecho de que la autonomía en la batería no sea lo que uno realmente quiere. La duración de la batería ahí merma mucho porque la herramienta está esforzándose por intentar cortar un material que es difícil de poder trozar. Eso es el concepto principal de ADT, de la tecnología ADT. Otra tecnología importante en las herramientas de Makita es el VL Motor, la tecnología VL Motor o VL Motor, como ustedes lo quieran decir. Esto significa que los motores de estas herramientas ya no llevan escobillas grafitadas. Las escobillas grafitadas ustedes la conocen probablemente con el nombre de carbones. ¿Ok? Los carbones que son consumibles, repuestos consumibles que toda herramienta eléctrica de corriente alterna tiene, salvo que sea de inducción y no la use, pero generalmente todas, la mayoría de herramientas eléctricas de cable cuentan con carbones, generan estos carbones una fricción interna en el motor de la herramienta y por consiguiente eso genera temperatura interna en el motor. Ante esta posibilidad, Makita desarrolla un motor en donde ya no haya carbones y se minimice la fricción dentro del motor de la herramienta y esto pues derive en una mayor autonomía de la batería y más tiempo de trabajo por carga. Más tiempo de trabajo o mayor autonomía es para ustedes más cortes
es para ustedes más perforaciones con la herramienta que han elegido por tener esta tecnología BL Motor, que repito, lo que hace es minimizar la temperatura dentro del motor de la herramienta, haciendo que la batería pueda tener mayor duración en nuestros trabajos. Estas son dos tecnologías que están muy vinculadas a las herramientas que vamos a ver. Como pueden ver en la lámina, existen todavía muchas más tecnologías de Makita. XPT, por ejemplo, mi cursor va a señalar la tecnología XPT para que ustedes la puedan ver. Representa seguridad y protección en una herramienta que puede trabajar en condiciones extremas, es decir, puede trabajar bajo la lluvia o en lugares en donde hay desprendimiento de polvo y en donde el polvo generalmente es el que daña a los motores de las herramientas. Sin embargo, todas aquellas herramientas Makita que tengan tecnología XPT van a poder trabajar en estas condiciones extremas. Ojo, entender que ante salpicaduras de agua, lluvia, polvo, es viable trabajar con estas herramientas Makita XPT. No son sumergibles, no se pueden meter al agua estas herramientas porque eso ya es otro tipo de aplicación y las herramientas no soportan sumersión al agua, por más que tengan protección IP en las diferentes categorías que las queramos comprar, ¿verdad? Entonces, en conclusión, son tres de las tecnologías de Makita, de las muchas que tiene, y que van a ayudarnos a realizar nuestros trabajos de una manera mucho más práctica, rápida y segura. Y hablando de seguridad, hay que entender una parte fundamental. Antes de tomar una herramienta con las manos, antes de comenzar a trabajar con una máquina, ya sea una esmeriladora, ya sea una roedora, ya sea un taladro, cualquier herramienta inalámbrica o a cable que yo tenga que utilizar, debo estar preparado con el tema de EPP. EPP significa elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son fundamentales al momento de iniciar mi trabajo. Las herramientas eléctricas representan un riesgo, porcentualmente unas más que otras, en cuanto a lo que podría pasar si es que yo omito los elementos de protección personal, es decir, el protector auditivo, los lentes de protección. Ahora, en carpintería metálica y en metalmecánica en general, hay que entender que los lentes van conjugados con la protección facial. Necesito tener yo tanto los lentes como el protector facial. Dado de que por la norma se me exige una protección de ese tipo, los guantes no pueden ser guantes de hilo, el mandil debe ser un mandil de cuero, de preferencia mangas largas, el calzado con punta de acero de seguridad, de preferencia no utilizar ropa suelta, relojes, cadenas o usar el cabello suelto cuando se está cortando con esmeriles, dado de que pueden ser enganchados con cualquier accesorio, en este caso el disco, y podría generar un accidente. Entonces, recuerden, esta parte es importante, no hay que obviar el tema de EPP antes de comenzar a trabajar con herramientas eléctricas. Vamos a desarrollar el concepto de esmeril angular ahora. Antes de entrar aquí al concepto de esmeril angular, ¿alguna pregunta respecto a tecnologías aplicadas de Makita y al tema de seguridad? No hay ninguna, continuamos entonces. Les decía, el concepto de esmeril angular está dado para la herramienta que ha sido diseñada para cortes, desbaste o remoción progresiva de materiales metálicos. Acero al carbono, acero estructural a 36. Hay diferentes tipos de metales que se pueden utilizar en nuestros procesos de trabajo y es muy común que un esmeril sea nuestro aliado, ya sea para desbastar este material o ya sea para cortarlo. El nombre común del esmeril angular es amoladora, así es como lo conocemos la mayoría de las personas que trabajamos con ella, pero sin embargo, repito, el nombre técnico es esmeril angular. Hay tres versiones o tres medidas de esmeril angular, digamos, más conocidas. 4,5, 7 y 9. 4,5, 7 y 9 aluden al diámetro externo del disco. Cuando digo 4,5 es porque de extremo a extremo el disco mide 4,5 pulgadas. Igual para 7 pulgadas, igual para 9 pulgadas. ¿Hay amoladoras con discos de 5? Sí. ¿Hay amoladoras en otras medidas? Probablemente también, pero como les digo, lo más comercial son esas medidas que estoy mencionando.
es importante también entender que las amoladoras, cuando usan discos de 7 pulgadas y tú los quieres comprar en, digamos, milímetros, hay una conversión. El disco de 7 pulgadas es, en una lectura milimétrica, un disco de 180 milímetros. Un disco de 9 pulgadas, por ejemplo, es un disco de 230 milímetros. Entonces, a la hora de comprarlos, ya sea en pulgadas o en milímetros, esa es, digamos, la conversión. Un disco abrasivo es el complemento ideal para una amoladora en términos de carpintería metálica o metalmecánica. Las amoladoras son herramientas diseñadas, ojo, para el corte de metal, fueron creadas para trabajar en metal. Sin embargo, en el tiempo se han ido o han ido incursionando en otros aspectos o en otras verticales de trabajo, cortan concreto también, cortan algunas piedras preciosas. Eso va a depender del disco que yo elija para el esmeril angular que estoy seleccionando. Sin embargo, en nuestro tema hoy es importante entender los abrasivos, que es el elemento o el complemento ideal para las amoladoras, ya sea de 4,5, 5, 7 o 9. Hay que entender también que los discos abrasivos tienen una inspección antes de ser montados. Cuando yo voy a usar una herramienta, obviamente con un disco, debo de tomar en cuenta todos estos detalles que estamos viendo aquí en pantalla. Hay que verificar que la guarda sea la guarda del tamaño indicado, que la herramienta tenga la llave para el desmontaje o montaje de los discos. Esto es muy importante. Aquí voy a detenerme un segundo o un minuto para contarles anécdotas que pasan en el campo. Cuando no hay una llave para montar el disco o desmontar el disco, hay un problema muy grave aquí. El operario suele recurrir a un destornillador, lo que se conoce como desarmador manual, sea plano de preferencia, ¿no? Buscan un desarmador, como dicen ellos, el nombre es destornillador, que se conoce como desarmador, y golpean con un martillo en los flanges para retirar el disco. ¿Ok? Consejo maquita, consejo de seguridad. Nunca hagas eso, porque dañas el eje central del esmeril al golpear cada vez que quieras cambiar un disco o quieras montar otro disco nuevo. Estas herramientas vienen provistas de una llave que debes tener siempre a la mano para evitar este tipo de inconvenientes. Adicional a ello, tienes que también revisar tus enchufes, interruptores que se encuentren en buen estado y los cables de alimentación también. Un cable cortado representa un riesgo. Ante ello deberías devolver la herramienta para que sea cambiada el cable o reparada y puedas utilizarla al 100% con toda la seguridad del caso. Recomendaciones adicionales. Hay algo importante, también una anécdota que pasa mucho en talleres, el hecho de que, por ejemplo, se utilice el esmeril con una sola mano. Hay muchos operarios que utilizan el esmeril a una sola mano y lo subestimamos. ¿Por qué? Porque el esmeril es portátil, es pequeño. El esmeril de 4,5 generalmente es un esmeril que no pesa más de 2,5 kilos. Entonces, nos permite sujetarlo con una sola mano y con la otra mano cometer la imprudencia de sujetar el material. Cuando el material deberíamos ya tenerlo prensado en un banco para poder utilizar el esmeril como corresponde con ambas manos. Por ello, el esmeril, voy a retroceder para que ustedes puedan ver la empuñadura o mango como se le conoce en el esmeril, debe ser colocado en el puerto en donde estoy señalando yo para poder utilizar el esmeril a dos manos como debe de ser y evitar lo que yo les digo, ¿no? El hecho de sujetar el material, la barra, el tubo con la mano y con la otra mano pasar a cortar. Esto es un acto, digamos, no recomendado, no acto, condición, subestándar, como lo quieras llamar, que va a provocar probablemente un accidente. Lo que no queremos es justamente eso, queremos alejarnos cada vez más de los accidentes. Pasa mucho que los accidentes se generan por exceso de confianza, y justamente es esto lo que digo, la confianza de tener una herramienta tan portátil, tan pequeña, que la agarre con una sola mano y pueda tener algún tipo de inconveniente. Recuerden que los esmeriles cortan en el aire, a diferencia de una sierra circular, por ejemplo, para cortes de metal o de madera.
¿Qué pasa cuando yo digo que cortan en el aire? A ver, para que me entiendan. La sierra circular con una base se apoya en la mesa, ¿verdad? Los esmeriles no tienen apoyo. El disco corta en el material y el cuerpo de la herramienta está sujetada solamente por ti, a diferencia de otra herramienta que, repito, sí tiene un apoyo y sí va a tener, digamos, una estabilidad que el esmeril no va a tener. Por esa razón, Makita desarrolla motores con estas tecnologías que te permiten evitar algún tipo de accidente. Esta la vamos a conocer un poco más adelante para que les quede más claro el concepto de seguridad en esmeriles. Así como es importante la herramienta, también es importante, amigos, el accesorio. Aquí vamos a poder entender las normas básicas de seguridad. El ANSI 7.1, que es una norma de abrasivos muy importante, que comienza siempre a darnos recomendaciones de uso seguro, recomendaciones de cómo identificar el disco correcto. Nos dice que, por ejemplo, cada amoladora, cada esmeril angular tiene una RPM determinada, que yo debo conjugar con el disco. Yo no puedo colocar cualquier disco en cualquier amoladora. O sea, vaya que literalmente sí lo puedo hacer, pero no es recomendable. O sea, bajo la norma técnica, yo no puedo montar un disco de 9 pulgadas en un esmeril de 5, de 4,5, porque las RPM no están, digamos, a la par o alineadas entre disco y máquina, de manera tal que el disco pueda soportar esa velocidad que va a ejercer la herramienta cuando se active. Ojo ahí al detalle, ¿eh? No puedo yo rehusar un disco. Es muy común, he visto a muchas personas que tienen un disco de 9, un disco grande, lo van utilizando y cuando el disco se reduce de tamaño, lo montan en un esmeril pequeño. Esto es un acto muy peligroso. Esto no se debe hacer, no se pueden reusar los discos, cada disco en su medida para la máquina establecida. ¿Ok? Aquí, ¿hasta dónde puedo usar los discos? Dice, hay una pregunta aquí. Esto es algo que me preguntan mucho siempre en los talleres en donde vamos visitando. A ver, los discos, desde el eje central, ojo, desde el eje que está marcando mi cursor, el eje interno, hacia afuera, en los discos de 7 pulgadas, son 5 centímetros del eje hacia afuera el límite para el uso de los discos de corte. Y de 0, o mejor dicho, desde el eje hacia afuera, 3 centímetros el límite para el uso de los discos de 4,5 o 5 pulgadas. Más allá de eso, no se deben utilizar por temas de seguridad. Seguimos en la seguridad del accesorio para finalizar este módulo. Y aquí quiero nuevamente detenerme para explicarles que en esta arandela, en esta argolla de metal, viene información valiosísima. Puede ser en la argolla o puede ser en la parte superior, como marca mi cursor. Va a depender mucho del modelo y del disco. Pero en alguna parte siempre va a llegar una información relacionada al disco y a su fecha de vencimiento. Estos discos tienen caducidad. Estos discos no son eternos. Generalmente el fabricante los hace para que en un promedio de 3 años se puedan utilizar. Y como repito, en la arandela o sobre el disco viene impresa la fecha de vencimiento. Estos discos tienen también una nomenclatura que estoy señalando aquí en la parte, digamos, derecha inferior del disco Makita, que nos explica un poco acerca de para qué sirve el disco y qué material podría cortar. Si alguien no tiene claro esta parte, puede elegir un disco errado en un material determinado. Ejemplo, ¿no? Un acero fácil de cortar, no sé, A36. Digo, por ejemplo, ¿no? Para un material blando, para un material no tan resistente, que es fácil de cortar en teoría, yo necesito un disco que tenga características de disco duro, aglomerante con disco duro, ¿ok? Yo no puedo cortar un material blando con un disco blando, se da siempre a la inversa. ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo identificaría esas cosas, no? Número uno, la letra A nos va a ayudar a entender que es óxido de aluminio lo que se utilizó en la fabricación de este disco. El número 46 hace alusión o nos indica el número de grano. La letra U es la que nos va a permitir entender si el disco es dureza, o es un disco duro o es un disco blando. Generalmente en el alfabeto de A hacia la Z, imagínense el alfabeto de A hasta la Z, tracen una línea mental en el alfabeto de A a Z,
toda aquella letra que está cercana a la Z indica un disco duro. Generalmente es un disco duro siempre. Entonces, si yo tengo un disco, por ejemplo, A46U, no es lo mismo de tener un disco A46S, por ejemplo. Es un disco blando a diferencia del A46U. Repito una vez más, esto me va a permitir saber qué disco compro para enfrentar un material específico. Y por último, la letra BF se refiere al tema del refuerzo en la malla de fibra de vidrio. ¿Okay? Generalmente los discos vienen a doble malla y eso es la lectura de la nomenclatura del disco. Muchos lo saben, otros no lo tienen tan claro. Espero que esta información nos ayude a entender el concepto y puedan elegir el disco que realmente necesitan. Ok, finalmente, cuando ya tengo montado el disco, con llave obviamente de ajuste, recuerden siempre que el disco se ajusta o lleva un ligero ajuste al momento de montarlo. Automáticamente cuando prendes la herramienta se autoajusta por el sentido de giro de la máquina, así que eso significa que no tienes por qué ajustar demasiado el disco, porque repito, por el sentido de giro se va a autoajustar. Una vez que tengo el disco puesto, verifico prendiendo en vacío, es decir, prendo la máquina sin tocar ningún material, sin desbastar nada todavía, sin cortar nada, para percatarme que el disco pueda correr con total normalidad. De esa forma, ya yo puedo comenzar a trabajar y es importante también entender que no debo yo descuidarme para que mis discos, por ejemplo, se puedan caer al piso, se puedan golpear, puedan, digamos, estar en lugares inapropiados. Yo no puedo almacenar discos abrasivos, ojo, a la intemperie o donde el sol les cae directamente. Tampoco los puedo almacenar en lugares de humedad. Entonces es importante entender esta parte para poder guardar nuestros discos en los lugares que correspondan. Por último, nunca uses un disco de corte para desbaste. ¿Por qué? Porque puedes lastimarlo, puedes quebrarlo, puedes romperlo. El disco de desbaste tiene un espesor de 6.4 milímetros, un cuarto de pulgada. El disco de corte generalmente está en 1 milímetro, 3.2 milímetros. Entonces no es una herramienta, un accesorio indicado para el desbaste. Recuerden eso como tema de seguridad también. Hay un disco muy común, que es el disco de corte para madera. Esto no lo montes nunca en un esmeril angular, puesto que representa un peligro enorme. Como el disco de 7 pulgadas, un cuarto, generalmente pasa que sacas la guarda, y al sacar la guarda estás expuesto al 100% a cualquier accidente. Recomendación de Makita, nunca uses un disco de corte para madera en un esmeril angular. Alexander, ¿cómo estás? Carlos, dime. Se está acoplando el audio de tu celular ahí, si te das cuenta. A ver, no lo estoy escuchando yo. Ahora ¿cómo está? ¿Lo puse un poquito más allá, más lejos? Sí, me parece que está bien. Ok, perfecto, perfecto. Listo. Y ahora sí. Les comentaba, ¿no? Aquí cerramos este módulo, les comentaba con un video o con una animación para que ustedes puedan entender todo lo que hemos conversado. Les decía que este disco es un disco para otra máquina, no es para un esmeril. Sin embargo, en la foto está montado en un esmeril angular y esto, como les digo, representa un riesgo innecesario para nuestros trabajos, ¿no? Recuerden siempre, como dice aquí, que el esmeril debe ser usado con su guarda de protección, porque es el único elemento que va a permitir la protección para nosotros. Si se rompe un disco, si se fragmenta un disco y sale despedida una partícula del mismo, entonces no nos va a alcanzar porque tenemos la protección de la guarda colocada en la máquina. Si no tenemos la guarda puesta aquí, en esta parte donde va la máquina, sí estamos en un gran problema. Listo. Todo esto vamos a poder resumir aquí viendo este videito, esta animación. Aquí es una situación de trabajo en donde un operario va a hacer all the tools used in construction, the handheld grinder is one of the most potentially él está dangerous. cortando sin guarda. Se suscitó el accidente, sucedió el accidente. Never use a grinder with an abrasive wheel that does not match the maximum diameter Nunca uses un and disco que RPM sea of the grinder. las RPM o el diámetro de la máquina. Never use a grinding wheel without a guard.
Not Nunca only uses un does the disco sin guard help guarda. protect you from flying debris, but it ensures you don't attach a larger grinding wheel than permitted. An over-rotated wheel can explode, sending shrapnel with enough force to maim or kill. Don't use a grinder without a guard. Always match the maximum RPM of the abrasive wheel to the grinder. And wear your personal protective equipment. You're a pro. There's always time to do it right. Ok, a ver, recomendaciones. ¿Qué es lo que nos dice este video? Nunca uses un disco que no conjugue el diámetro RPM con la máquina. Nunca tampoco uses una herramienta o una esmeriladora sin la guarda de protección. Es importante que tenga la guarda de protección. Y nunca uses esmeriles angulares ni ninguna otra máquina sin elementos de protección personal. Esa es la conclusión del video, de la animación. Yo creo que está súper claro el riesgo al que nos enfrentamos cuando usamos herramientas eléctricas o inalámbricas sin la protección debida. Hasta aquí, ¿alguna consulta a los asistentes que están en la audiencia respecto al tema de seguridad que hemos revisado? Yo tengo un pequeño comentario, estimado Alexander. Sí, Sí, claro, coméntame. escuchan, pueden ir haciendo sus consultas, que al final de la capacitación van a ser respondidas por Alexander, ¿no? Has mencionado algo muy importante, ¿no? El tema de la seguridad. Y recordar a nuestros amigos que profesional es quien trabaja como un profesional, ¿no? No vas a tener de repente certificados o títulos y capacitaciones, sino siempre hay que trabajar como un verdadero profesional, quien justamente respeta el tema del uso de los EPP, el tema de los implementos de seguridad, el tema de todas las medidas de seguridad. Entonces, recordarles ese pequeño detalle nada más, Alexander, para que puedas continuar. Excelente, Carlos. A ver, si acabamos de ver el video hace un minuto y en la parte final decía, you are a pro. Tú eres un profesional. Tú eres un profesional y sí que lo eres, porque quien está en la carpintería metálica trabajando con herramientas y está haciendo procesos de trabajo importantes, hace proyectos, es todo un profesional. Y la mejor forma de profesionalizar nuestro trabajo es entendiendo la seguridad, ¿no? Recibiendo todos los consejos y cumpliendo las normas técnicas que las marcas y los fabricantes han diseñado para nuestra seguridad, ¿no? Así que esperamos que todos puedan aplicar estas normas, estos conceptos, estos tips, recomendaciones, para, como les digo, evitar cualquier tema de accidentes. Ok, cerramos el tema de seguridad aquí. En herramientas vamos a ver el módulo de uso correcto de herramientas LXT. En la lámina estamos viendo dos tronzadoras. Cuando digo LXT, estoy hablando de Li-Ion Extreme Technology. Li-Ion Extreme Technology es o son las herramientas a batería de Makita de 18 voltios. ¿Ok? También tenemos las herramientas, de cable. Aquí estamos viendo tronzadoras AC y DC, tronzadoras de corriente alterna con cable, tronzadoras alimentadas por baterías corriente continua. ¿Ok? La primera tronzadora batería portátil del mundo es la que ha fabricado Makita. Nadie ha tenido o nadie tuvo hasta que Makita sacó una tronzadora portátil con dos cartuchos de batería que sumen o que hagan 36 voltios. Aquí mi cursor está señalando, por ejemplo, las dos baterías conectadas en serie. Esta tronzadora usa batería, claro. Eso significa que tú te puedes transportar con tu máquina a cualquier lugar sin importar que tengas que jalar los cables que ya no van a existir en este proceso, sin jalar las extensiones que son tan molestosas a veces, sin tener que comprar tanto metraje de cable para poder hacer una extensión. Todos estos procesos que tú los sigues a menudo y que son común para ti, ya no vas a tener que realizarlos, puesto que la tronzadora a batería simplifica tu tarea, ¿no? Simplifica las operaciones en el campo, porque son igual de productivas, porque tienen una potencia importante, porque usan un disco del mismo diámetro, 14 pulgadas, igual que la versión de cable. Entonces, Makita trata de entender al usuario y pone o fabrica herramientas que puedan servirle, digamos, de verdad, ¿no? O sea,
¿Qué pasaría si una tronzadora o un equipo que necesita una potencia importante lo vendemos o lo ponemos en una versión de 12 voltios? Probablemente sea una herramienta no tan potente, dado de que las baterías se miden por voltaje y las herramientas en cable por watts de potencia. Un ejemplo claro para que lo entiendan. Si yo quiero trabajar con un taladro de cable, con 500 watts de potencia me basta. Si yo quiero trabajar con una amoladora de cable, esos 500 watts no me alcanzan. ¿Eso qué significa? Que no son lo mismo, no son las mismas herramientas. Necesitan diferentes capacidades para poder accionar y trabajar. Por eso Maquita entiende eso y te dice, te voy a dar tronzadoras de 36 voltios y no de 12 ni de 18, para que su performance, para que el desempeño sea muy similar a una herramienta de cable. Vale aquí hacer una acotación de las tecnologías nuevamente. Motor BL, motor sin carbones, ya sabemos, LXT, 18 voltios, baterías de ion de litio. Las baterías de ion de litio tienen una ventaja importante. Las baterías de ion de litio no tienen efecto de memoria. Puedes cargarlas en cualquier momento. Si hay carga en tu batería, mira lo que te digo, si hay carga en tu batería, puedes sobre la misma carga volver a insertarlo en el cargador y no afecta como si afectaba en las baterías de níquel-cadmio, porque aquellas baterías, digamos, antiguas, entre comillas, por decirlo así, porque todavía están vigentes, de níquel-cadmio, sí tienen efecto de memoria. Esas baterías me pedían descargar toda la batería, expulsar la carga para recién recargar. En ion de litio no necesito hacer ese proceso. Si hay una carga todavía restante en la batería, yo puedo cargar encima sin afectar mi batería. Entonces es una ventaja importante, ¿no? Eso respecto a las tronzadoras. Repito, la versión de cable lleva el disco de 14 pulgadas y la versión de batería también lleva la versión del disco de 14 pulgadas. Aquí vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender cómo funciona esta máquina. Estamos viendo al operario ahí trabajar o mover la prensa y la prensa está con el selector de ángulos. Él está haciendo un corte no en 90 grados, por ejemplo, sino un corte en ángulo. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí tengo donde sujetar el material, tengo donde, ¿qué se dice? Evitar tomar con la mano la herramienta. Entonces es importante eso, ¿no? Un detalle también importante, o igual de importante, es otra alternativa que existe para la misma tronzadora. Es decir, para la máquina que hemos visto, yo puedo montar un disco negro, un disco abrasivo, como se le conoce, y también un disco diamantado. Lo que están viendo aquí es un disco diamantado en Makita, con el mismo diámetro, de extremo a extremo, 14 pulgadas, para cortes en metal y en diferentes tipos de material. Y el video nos va a ayudar a entender cuál es la ventaja de este disco. Diamantado y abrasivo. ¿7 segundos? 6 segundos. Ok, hemos visto que el disco abrasivo corta en 6 segundos el material y el disco diamantado tarda 1 segundo más. Sin embargo, en tiempos de vida útil, un disco abrasivo no corta ni siquiera 500, 600 cortes por vida útil. Estamos viendo que es sumamente beneficioso cargar un disco o una herramienta, en este caso dígase una tronzadora con un disco diamantado, que hace que el corte, que el costo por corte sea realmente un beneficio importante. Menos contaminación con un disco diamantado, no hay desprendimiento de polvillo, que es algo que a veces afecta al ser humano, afecta en el día a día. La gente que trabaja con tronzadora no trabaja con ella una vez cada 30 días, la usa de manera regular. Entonces ese desprendimiento de polvo va a generar un problema si es que no estamos protegidos con los EPPs correspondientes. Preguntas hasta aquí con el disco diamantado.
Los escucho si hay alguna consulta. Continuamos entonces. Bien, continúa Alexander porque sí estamos recopilando todas las consultas que nos están haciendo. Al final, ¿qué les hacemos? No te preocupes, estamos atentos. Perfecto, No perfecto. hay ningún problema. Listo, Carlos. Ok, continuamos con el taladro de media pulgada. Es un taladro también a batería de ion de litio de 18 voltios en Makita. Hay que entender que Makita tiene baterías de 18 voltios, baterías de 40 voltios, pero cada una de estas marca una diferencia respecto al amperaje hora de la misma. Yo puedo tener una batería de 18 voltios con 2.5 amperes hora o 3 amperes hora, como que también puedo tener una batería de 18 voltios con 6 amperios hora. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué una batería tiene 3 amperios hora y por qué la otra tiene 6 amperios hora? Esa unidad de medición de amperaje hora va a determinar la autonomía de la batería en mi proceso de trabajo. Es por eso que tú ves un taladro Makita con una batería de 18 voltios de 3 amperios que puede costar X soles, es decir, puede costar, no sé, pongo un ejemplo, 1000 soles, y ves un taladro, el mismo taladro con baterías de 6 amperios hora y puede costar 1300 soles. Y hasta ahí no te das cuenta por qué. Lo más probable es que esa herramienta que está a 200 soles más o 300 soles más cargue una batería de mayor amperaje hora. Y como dije hace unos minutos, mayor autonomía representa para ustedes mayor número de cortes, mayor número de perforaciones y más tiempo de trabajo por carga con su herramienta. ¿Ok? Hay que mencionar aquí un detalle importante en seguridad también. Esta empuñadura que viene provista de este taladro, la debemos siempre montar para poder utilizar la máquina, sujetándola desde el gatillo, donde mi cursor señala el gatillo, para accionar la máquina, y a la vez la otra mano en la empuñadura o el mango de la herramienta. ¿Por qué? Porque cuando uso brocas con un diámetro importante, un diámetro ya, no, digamos, no tan chiquito, si cabe el término, no, cuando uso brocas, por ejemplo, de un octavo de pulgada, brocas de 3/16, un cuarto, no voy a tener problemas. Pero cuando uso brocas de media pulgada, sierras de copa, ¿no? Ahí sí tengo problemas porque el torque de la máquina, el torque reactivo, se activa y hace que la herramienta pueda comenzar a generar algún movimiento brusco, una patada que yo puedo dominar y puedo controlar, siempre y cuando tenga puesta la herramienta, la empuñadura que estoy señalando aquí. Por eso repito, si viene provista la herramienta de un mango o una empuñadura, hay que montarlo porque entre estas situaciones que menciono, podemos tener algún inconveniente al momento de querer dominar la herramienta cuando estemos perforando medidas importantes. Aquí en la parte inferior, donde está mi cursor, está el control de velocidad, el control de la reducción de engranajes, como se le conoce, ¿no? Puedo tener una velocidad, 2 velocidades, según el caso, hasta 3 velocidades en una versión, y cada velocidad tiene una franja de RPM. Pongo la primera velocidad y puede mi máquina funcionar de 0 a 500 revoluciones. Pongo mi segunda velocidad en la máquina y puede trabajar de 0 a 1500. Entonces yo voy a entender qué materiales yo puedo perforar en función de la selección de esta herramienta. A menor velocidad se incrementa el torque de la herramienta, ya que es inversamente proporcional siempre. A menor velocidad, repito, se incrementa el torque en la herramienta. Esmeril recto, algunos le dicen rectificador. Es una herramienta también para carpintería metálica, es una herramienta importante porque va a poder ser utilizada en la rectificación de matrices, en la limpieza de soldadura, se pueden montar diversos tipos de accesorios, desde laminillas, desde pinzas abrasivas, pequeños discos para limpieza también interna. Lo que hay que conocer es cuál es la capacidad para la inserción de todos estos accesorios. No solamente la máquina, sino también este collet o este alojamiento en donde van a ser insertados o insertadas las pinzas, las fresas, los accesorios. Hay que conocer qué capacidades tienen. En el caso de los rectificadores, utilizan collets que van de 3 hasta los 8 milímetros, es decir, vienen 3 suples, 3 adaptadores para poder intercambiar pinzas que tengan ejes internos o diámetros internos de 3, 6 y 8 milímetros. ¿Okay?
La tecnología SAR, sistema anti-restart, es también vinculado o está también vinculado al tema de seguridad. Si yo pongo la batería, ojo con lo que voy a decir aquí, si yo pongo la batería y el gatillo de encendido de la máquina está en posición on, posición de encendido, repito, por más que ponga la batería, la máquina no se activa, la herramienta no va a encender. Es como pasa con las herramientas de cable a veces, ¿no? Está conectada y su gatillo está en posición de encendido. Sin embargo, la herramienta no se activa. Aquí pasa algo muy similar por temas de seguridad. Tú puedes montar tu batería aquí y aún con el interruptor en posición de encendido, la herramienta no se acciona. Tendrías que volver a resetear para recién encender nuevamente la herramienta. Continuamos con la revisión de nuestras herramientas. Aquí tenemos una cizalla también alimentada con baterías de 18 voltios LXT, que también nos facilita las tareas de corte. ¿Qué pasa cuando yo tengo una cizalla o cuando yo quiero comprar una cizalla? ¿Qué es lo que voy a ganar en términos de trabajo comprando una de estas herramientas? Por ejemplo, la velocidad de corte y avance. Si yo quiero cortar una lámina de 1.5, que sea una lámina dentro de la capacidad de la máquina, claro está, yo puedo hacer uso de una cizalla y hacer una reducción de tiempo importante en todo lo que voy a cortar, versus un esmeril angular, versus una amoladora, que generalmente tarda el doble en tiempos para cortar el mismo material. Entonces, aquí hay un detalle muy importante porque yo voy a ganar mucho tiempo y precisión en el corte cuando utilice una cizalla. Vamos a ver un video que nos va a poder ayudar a entender cómo funciona la máquina. El avance es bastante rápido, el avance es muy rápido, la herramienta puede hacer, como les digo, los cortes en la mitad del tiempo de lo que suele hacerlo un esmeril angular. Se puede utilizar la herramienta en materiales o en láminas de acero inoxidable, por supuesto. Se puede utilizar también en materiales, por ejemplo, el clásico galvanizado, como se conoce, la lámina galvanizada, lo puede usar, por supuesto. Tiene una capacidad óptima en alcance de hasta 1.21 milímetros o 18, o calibre 18, perdón, en el caso del rango óptimo, ¿no? Como vemos aquí, la capacidad es 1.6 milímetros, pero el rango óptimo sería los 18, el 1.2 milímetros o calibre 18, como repito. Continuamos con nuestra selección o presentación de herramientas a batería. Aquí vemos los accesorios ya de las cizallas. Generalmente las cizallas vienen con 3 cabezales o con 3 cuchillas, una central y 2 laterales. Están también disponibles en Makita. No solamente Makita trae la herramienta, la cizalla, sino también los accesorios, para que puedas tú echar mano de lo que necesites en el momento que sea necesario. Acá hay una herramienta bastante novedosa para algunos, hay muchas personas que no la conocen. Esto se llama roedora, es una máquina que hace cortes tanto rectos como ondulados o curvos en materiales como el que vemos en la lámina. Vamos a también revisar un video que nos va a ayudar a entender cómo funciona un poquito esto, pero digamos que el principio de funcionamiento es muy similar a una sierra caladora. Yo creo que ustedes se ubican la sierra caladora, que es una herramienta que tiene una base y un apoyo y pasa a cortar los materiales, ya sea también en forma recta o en forma cerrada o en forma curva. Entonces, repito, el principio de funcionamiento es muy similar a una sierra caladora. Esta roedora también nos va a ayudar en el proceso de corte de lámina, pero es importante entender que, a diferencia de otras máquinas, la posición en la que ponga la roedora va a ser determinante para mi calidad o mi terminación del corte.
Miren, el cabezal va puesto a 90 grados. Esto no tiene inclinación para nada. Tanto la matriz como el troquel viene en un ángulo recto de 90 grados. Hay que entender esa parte para que podamos tener, digamos, el resultado esperado. Miremos el video para ver cómo funciona. Ahí vemos los 90 grados que mencionaba y cómo funciona cuando el corte es plano en el material que tú selecciones, ¿no? Continuamos. Sierra sable, sierra recíproca. Esta es una herramienta también destinada para cortes de metal, no solamente para cortes de metal, puedo cortar también otros materiales como madera, PVC, plástico. Va a depender también mucho del accesorio que yo seleccione, ¿no? De la hoja, de la cegueta, de la cuchilla que yo seleccione para comenzar a trabajar con mi herramienta. Esta máquina ya necesita una alimentación de doble batería. Estamos hablando de 18 voltios más 18 voltios, son dos baterías conectadas en serie para poder suministrarle la potencia que requiere la herramienta y pueda hacer los cortes ya sea en material sólido o en material abierto, como vemos aquí en la imagen, en el tubo que está cortando esta persona. Cortador de metal con disco no abrasivo. También es una herramienta usada por muchas personas, dado de que viene provista de un disco que no es un disco negro, que no es un disco abrasivo. Y cuando la herramienta no tiene disco abrasivo, pues obviamente no hay desprendimiento de chispa. Es una herramienta que suele cortar más en frío, no nos va a dar ese problema. El disco tiene un diámetro externo de 150 milímetros o 5 pulgadas, 7 octavos, digamos la medición por pulgadas. Incluye también una caja recolectora, digamos, de desechos. Ya está, o viene provista con la máquina. Su capacidad de corte a 90 grados llega hasta los 57.5 milímetros. Es importante, repito, porque nos va a entregar un disco no abrasivo, un disco HM, que puede tener determinada cantidad de dientes, y esto ya queda a la elección del cliente, según el tipo de material y según la terminación que tú quieras lograr, puedes elegir la sierra con el disco que viene de fábrica, o de lo contrario, comprar un disco con un número mayor de dientes, repito, según el material que tú quieras cortar. Esta herramienta tiene un detalle importante. A todas las tecnologías de Makita se le suma el brake, que es un freno eléctrico, es la posibilidad de que la herramienta se pueda detener de manera intempestiva ante cualquier eventualidad por traba, digamos, de herramienta, ¿no? Vale decir, si yo suelto el gatillo, la rotación del disco se nota al instante, ¿ok? Si yo suelto el gatillo de la máquina, dejo de accionar el gatillo, pues el brake hace que la herramienta frene de una manera rápida y mucho más segura. Aquí vemos la máquina en funcionamiento, tiene una base, tiene un apoyo, que era lo que yo decía hace unos minutos, ¿verdad? Todas las sierras, generalmente sierras de corte en circular, tienen un apoyo que permite generar una mayor estabilidad, obviamente, al momento de cortar, a diferencia del esmeril, que sí no tiene este tipo de apoyo, y ese es, digamos, el gran riesgo, entre comillas, cuando se usan esmeriles angulares. Remachadoras, esto también se pide mucho en el mercado. Hay gente que usa remachadores manuales y cuando ya están poniendo 50, 40, 60, 70 remaches ya no dan más con la mano. Es un proceso, digamos, un poco tedioso el usar remachadoras de mano. Makita tiene las remachadoras a batería en diferentes versiones, capacidades para poner remaches hasta de 6.4 milímetros o un cuarto, y aquí hasta 4.8. Vienen provistas estas máquinas de unos depósitos en la parte posterior que van a permitir que el sobrante, digamos, de remache se pueda alojar en el depósito. La colocación es sencilla, es manual. Por este puerto que estoy marcando se va a colocar el remache y yo voy a poder hacer mi trabajo rápido, repito, sin el inconveniente de tener que estar presionando a cada rato como con una remachadora manual. ¿Qué ventaja tengo? Al utilizar una batería de 18 voltios LXT
Si mi batería es de 6 amperios hora, ya dije que el amperaje hora determina la autonomía y la duración en la batería. Si yo tengo una batería de 18 voltios, de 6 amperios hora, yo puedo colocar alrededor de 1900 a 2200 remaches por carga en remaches de la mayor capacidad, digamos, que es 6.4, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque obviamente gano tiempo, es mucho más preciso mi trabajo, y las baterías que van a ir montadas en estas máquinas van a poder ser utilizadas, como dije hace unos minutos, en cualquier herramienta Makita de 18 voltios también. ¿Ok? Entonces, tengamos eso en cuenta porque es importante a la hora de elegir una herramienta para nuestro taller. De fábrica viene con boquillas también, viene con boquillas de 4 milímetros, 4.8 y la de 6.4, que es la, digamos, para algunas personas más comercial. Aquí hay un video, vamos a verlo. Sencillo, rápido, fácil. Ojo, un detalle ahí, si quitas el depósito, no se acciona la máquina. Repito, si sacas el depósito, no enciende la máquina. Así que a tomar en cuenta ese detalle. Ok, aquí terminamos este módulo con esmeriles de 4,5 y esmeriles de 7 y 9 pulgadas. Repito, Makita tiene la versión de batería en 4,5, 7 y 9 pulgadas. Los esmeriles no vamos a ahondar más, ya hemos hablado al principio de los esmeriles, pero lo que sí les vuelvo a comentar es que Makita tiene las versiones de 4,5, 7 y 9, que es algo poco común en el mercado. Esmeriles de 7 y 9 en batería, creo que Makita es uno de los primeros, ¿no? Aquí dice, por eso claramente, primera esmeriladora inalámbrica de 180 en el mercado, o de 7 pulgadas. Y para finalizar, entendamos el hecho de que todo este proceso de trabajo puede ser complementado con una aspiradora. Esta aspiradora se puede, repito, conectar en simultáneo con muchas herramientas para que el sitio de trabajo esté mucho más limpio y sea menos engorroso trabajar con estas herramientas. Yo puedo usar una aspiradora, exacto, puedo conectarla a la máquina, sí, a través de un dispositivo que es el chip. Este chip que yo estoy señalando aquí me permite conectar mi máquina con mi aspiradora y puedo iniciar mi trabajo sin necesidad, repito, de estar jalando cables que siempre son una molestia, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Ventajas competitivas y estamos entrando a la parte final de nuestra nueva categoría XGT. XGT nace ante la necesidad del usuario por encontrar herramientas que respondan muy similar a la respuesta de una herramienta a cable. Una herramienta a cable, para mucha gente, rinde más que una herramienta de batería y eso ya es un mito hoy en día. Ya no es una realidad. Las herramientas de batería, estas XGT en Makita particularmente, tienen una performance, tienen un desempeño muy similar, casi igual a una herramienta cableada, pero con más ventajas todavía. La portabilidad, el hecho de que sean pequeñas, compactas, que yo pueda trasladarme de un lugar a otro, que yo no tenga que jalar cables, que yo no tenga que gastar o invertir en un generador, en un cable, hacen de que el cliente hoy por hoy, el usuario, mire a XGT como su alternativa más atractiva para comprar herramientas de alto rango. Ojo, las herramientas de 12 voltios y de 18 voltios funcionan, pero hay empresas, hay operarios que saben y sienten que les falta más potencia todavía para poder enfrentar los materiales que quieren cortar, que quieren desbastar, que quieren perforar. Repito, es por eso que nace XGT, para darte el poder de una herramienta a batería similar a la herramienta de cable. La batería XGT tiene muchas ventajas, ¿no? Es una batería de 40 voltios. Es una batería que tiene un sistema de drenaje y resistencia contra golpes. Si esta batería por A o B o C motivo se te cae en una cubeta con agua, tú puedes sacarla de ahí, escurrirla
y automáticamente conectarla a tu amoladora, a tu taladro y seguir trabajando sin ningún problema. Esto es algo, una ventaja competitiva, digamos, de Makita, dado de que muchas baterías no tienen esa facilidad de poder ser rescatadas, digamos, de un lugar así en donde se caen por accidente y seguir trabajando sin ningún problema con la máquina. Tienen una comunicación digital entre la máquina y la batería. Esta le dice a la batería cuál es la respuesta, o a la máquina cuál es la respuesta que tiene que tener ante el material que va a trabajar, y no solamente está conectada con el cargador, sino también con la herramienta en la cual va a ser insertada. Esmeril angular en la versión XGT, en versión de 4,5, están viendo aquí, tiene todas las tecnologías aplicadas que hemos revisado de Makita, el XGT, tiene el BL Motor, el AWS. Este AWS es la tecnología aplicada para aspiradoras, para trabajos en donde va a ser conectado con un aspirador. AFT, Brake, XPT, y también la velocidad variable. Una amoladora pequeña a batería con velocidad variable no es muy común. Makita la tiene, 3.000 RPM hasta 8.500, o de 3.000 a 8.500 RPM es la franja o el rango de revoluciones para esta máquina en la versión de 4,5 pulgadas o 5 pulgadas según la herramienta que tú quieras elegir. XGT es una categoría, repito, que utiliza baterías de 40 voltios. No lo olviden, ¿eh? No 12 ni 18, 40 voltios, la categoría XGT, las baterías que se insertan en estas máquinas. Aquí tenemos la versión de 7 pulgadas, también hay la versión de 9 pulgadas, con las mismas ventajas que hemos mencionado hace unos minutos en cuanto a las baterías y a las herramientas en sí. Conclusiones. Vamos a entender que cuando comenzamos a trabajar debemos identificar qué herramienta vamos a elegir según el tipo de trabajo que yo voy a realizar. No es lo mismo cortar una lámina que cortar un tubo, que cortar un fierro coarrugado, una varilla de construcción, una probeta. No es lo mismo enfrentar materiales de diferentes espesores. Por esa razón, yo debo de entender que, por ejemplo, puedo elegir una amoladora de 4,5 de 900 o 1000 watts para algunas aplicaciones, pero para otras requiero mayor potencia. Y yo voy a tomar o voy a echar mano de la compra de una herramienta ya no de 900 watts, sino probablemente de 1400, 1500 watts. Se dice, y es conocido por todas las personas que trabajan en metalmecánica, que una amoladora pequeña debe tener entre mínimo 2 caballos de fuerza, 2 HP. Cada HP equivale a 746 watts aproximadamente. Se multiplica ese bateaje de 746 watts por 2, y eso es lo que debería tener una herramienta de 4,5 o un esmeril para aplicaciones industriales. Elegir el accesorio correcto, también según el tipo de material. Repito, va a pasar lo mismo. No es lo mismo cortar aluminio que cortar acero dulce o fierro dulce, ¿no? Como se le conoce, acero al carbono. El aluminio es un metal no ferroso. Entonces yo debo de saber qué disco, qué broca, ¿no?, qué cuchilla voy a utilizar según el tipo de material. Establecer los tiempos de descanso entre actividad realizada. Es importante también porque va a permitir que yo pueda tomar un respiro para estar mucho más preparado al momento de hacer trabajos prolongados y no tirarle de corrido, porque las herramientas, sean grandes, pequeñas o medianas, transmiten una vibración determinada que al final puede terminar dañando en el tiempo a algunos operarios si es que no toman los tiempos de descansos establecidos. ¿Ok? Recuerden eso, hay una vibración que mientras más grande es la herramienta, probablemente esté mucho más marcada, pero en Makita, no hay problema, también contamos con las tecnologías ABT, Anti-Vibration Technology, para las herramientas que tú quieras comprar. Nunca uses una herramienta eléctrica sin los CPP correspondientes. Esta conclusión ya la vimos al final, entonces no hay mucho más que ahondar ahí. Y esto sí no lo había comentado, pero es fundamental también. Quita todo accesorio, saca, retira, desmonta todo accesorio de la máquina al final de tu jornada. No dejes una moladora con el disco puesto, no dejes un taladro con la broca, la sierra, copa puesta, porque no es recomendable, es un riesgo que hay que eliminar, porque al día siguiente necesitamos obviamente volver a trabajar. Carlos, ¿alguna pregunta, acotación de la audiencia? Claro que sí, Alexander, más bien.
agradecerte por la experiencia que nos has brindado y los comentarios que has hecho. Has reforzado muy bien el tema de las ventajas de los equipos inalámbricos y las diferencias que hay. Tenemos varias preguntas, estimado Alexander. Vamos a responderlas. Pero para anunciarles ya que estamos con el tema del sorteo, sí pueden ingresar al link, ¿sí? Está ahí, fíjense bien, búsquenlo porque ahí está, en la descripción de la transmisión, se encuentra el link para el sorteo. No se olviden, el link para el sorteo se encuentra en la descripción de la transmisión, búsquenlo ahí, ¿sí? Está en el post, en la descripción de la transmisión, ¿correcto? Ahí se encuentra el link para el concurso. Y tenemos el concurso, como siempre, de los 2 mandiles de cuero, 2 guantes de cuero, un overol y en esta oportunidad un obsequio especial de nuestros amigos de Makita que nos están obsequiando para todos ustedes, para el afortunado, un maletín con una sorpresita en el interior de este maletín de herramientas, ¿sí? Alexander, vayamos con las preguntas, estimado. Vamos, al grano. Así es. ¿Cuánto es el tiempo de duración de una batería de 18 voltios frente a una batería de 40 voltios? Ok, listo. Es una pregunta que me gustaría y sueño con responderla algún día en dos palabras. Sin embargo, va a ser muy complicado poder dar una respuesta rápida y concisa ante esa pregunta, dado que las baterías tienen diferentes respuestas en función de muchas variables. Hay variables como, por ejemplo, el tipo de material, el espesor del material, la fijación o el accesorio que yo voy a colocar, la longitud del mismo, el diámetro del accesorio, son variables que no permiten establecer una duración exacta de un cartucho de batería de ion de litio, por ejemplo, ¿no? Suele pasar que a algunas personas que hacen poco, entre comillas, con la máquina, les dura obviamente más que a otras. Si yo estoy colocando, estoy ensamblando, no sé, muebles de melamine, en donde el tornillo SPAC es el que se usa a menudo y donde, por ejemplo, es un material que no otorga mucha resistencia para poder trabajarlo, entonces la batería dura muchísimo. Pero si yo me voy, por ejemplo, con mi esmeril a cortar materiales metálicos, láminas o planchas de 5 o 6 milímetros, obviamente la respuesta de mi batería va a ser diferente. Necesita suministrar mayor carga a esa batería al motor de la herramienta, por lo tanto, la respuesta en la duración va a ser diferente. Yo creo que como conclusión es eso, ¿no? No se puede establecer una duración específica de una batería en términos de minutos o horas, porque estas variables no nos permiten hacer eso, ¿no? Lo que sí es real y es conciso es que las baterías tienen un tiempo de carga, sí, exacto, ¿no? En el caso de Makita, por ejemplo, las baterías LXT de 18 voltios, la de 3 amperios, que es una de las más comerciales, ¿no? Carga en tan solo 22 minutos, versus las baterías similares del mercado que cargan en 65, 70 minutos. Imagínate una batería que cargue en 15, 20, 22 minutos, es lo que te toma en ir a traer un café, en ir a hacer una medición de algún material, regresas y ya estás listo para seguir trabajando, ¿no? O sea, eso es impresionante porque como te digo, no hay una batería que cargue tan rápido en el mercado. Muy bien, estimado Alexander. Vamos con la siguiente pregunta. La ventaja comparativa del disco diamantado frente a un disco convencional o al disco de corte. Bueno, ahí lo vimos en el video, ¿no? Estamos hablando creo que 500 cortes versus 6.500 o 5.800 cortes. En términos, digamos, de vida útil, el costo por corte es realmente un beneficio enorme. La polución o, digamos, el desprendimiento del mineral abrasivo, del material que se usa para la fabricación del disco de corte, aquí está descartado de plano. No hay reducción del diámetro externo del disco, a diferencia del disco clásico para tronzadora, en donde por ser abrasivo, los granos se van desprendiendo y el disco se va reduciendo de tamaño. El diamantado no funciona así. El diamantado siempre mantiene su diámetro inicial, tan solo se desgastan los segmentos donde va colocado, digamos, la soldadura del diamante, eso es lo que se va a desgastar para cambiar el disco, pero no se reduce de tamaño, entonces no tengo que hacer esos trucos de poner maderas, de poner cosas para poder levantar materiales y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí hay una ventaja importante porque estamos hablando de vida útil, rapidez, salud por el tema de polución y costo por corte, que es, digamos, el factor para mí más importante, ¿no?
Has mencionado dos detalles muy interesantes. El tema que no se tiene, al ser un disco, digamos, entre comillas, que no se va a desgastar en su diámetro, no hay que estar colocando, no hay que estar moviendo el ángulo de corte ni colocando suples para poder aprovechar más el disco. Y el otro Claro. detalle que me parece súper interesante es que no va a desprender el tema este del polvillo, del abrasivo que se va eh, deshaciendo en el momento del corte, ¿no? Y eso también es un tema de salud, me parece bastante interesante. Y la pregunta adicional que yo haría es, ¿también podemos encontrar este tipo de disco en 4.5? Sí, 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 también existen discos para 7, para 4.5, para 5, disponibles también para esmeriladoras y también cortadoras de metal que tienen el diseño de una sierra circular, que también la vimos en la presentación, ¿no? Entonces, Makita tiene diferentes tipos de accesorios disponibles también. Nos consultan sobre el tema del mantenimiento de los esmeriles angulares y en general sobre los equipos inalámbricos, ¿no? Claro, mira, al ser, como les comentaba, motores brushless, BL significa brushless, sin carbones, los tiempos de mantenimiento ya están, digamos, son más distantes entre uno y otro, ¿no? Con una herramienta regular, con una herramienta de cable que usa carbones, pues cada 250 horas o 300 horas de trabajo, yo debería estar parando mis operaciones para hacer un mantenimiento a la máquina, en el cual va a incluir el cambio de carbones, la regeneración de la grasa, el cambio de grasa, limpieza de piezas, pero eso es siempre y cuando tengas la versión de cable con motores con carbones. Pero estos motores BL que hemos revisado aquí en la presentación no llevan carbones, entonces no tienes que hacer ninguna parada para cambio de carbones, más sí tienes que hacer un mantenimiento preventivo de la parte mecánica, ¿no? Pero ya no cada 250 ni 300 horas, ¿no? Para algunas empresas, esas 250 o 300 horas representan en días, pues 30 días, 35 días, 45 días. Para otras, probablemente 90 días. Entonces, cuando usas motores BL, el mantenimiento puede ser, no sé, probablemente 2 veces al año, cada 5 o 6 meses, para ver la parte, como te digo, mecánica y de mantenimiento simplemente, ¿no? Uh-huh. Saludos para el amigo Nelson Rolli que nos ve desde Bolivia. Un fuerte abrazo para él. Nos hacen otra pregunta sobre el tema. Se sabe que muchas veces las marcas tienen una categoría para trabajos hobbyistas, otros para eh, trabajos duros, ¿no? En el caso de Makita, ¿cómo podemos diferenciarle eso? Claro, en Makita tenemos el rango, o digamos, Makita tiene, nosotros manejamos como compañía la marca Makita como herramienta industrial y la marca MT, ¿ok? MT, que es también Makita, es la categoría de herramientas profesionales, es decir, una herramienta en un rango menor a Makita, también con un ticket menor en cuanto al costo del producto, pero con una respuesta no jovista, sino profesional. Entonces, ¿cuál es, digamos, la estructura de las marcas en Makita? Es decir, tenemos a Makita, que es lo que hemos visto en toda la presentación al 100%, lo que yo he presentado, todas son herramientas industriales de Makita, no hay ninguna herramienta MT en esta presentación. Sin embargo, Makita tiene la categoría MT como la línea profesional de herramientas para cualquier tipo de rubro que quieras incursionar, ¿no? La mecánica, construcción, carpintería. Y repito, son herramientas en factor económico mucho más baratas, ¿no? Lo que te entendí es que básicamente todo marca Makita, todo lo que se marca Makita, vamos a encontrar que es un trabajo para trabajo pesado. ¿No es así? Exacto. Todo lo que es Makita, trabajo pesado, y MT como herramienta de línea profesional. Makita MT. Debe decir Makita MT. En la carcasa sale, en la caja viene y lo puedes ubicar muy fácil, ¿no? Muy bien. Nos pregunta el amigo Luis Quispe, nos pregunta sobre el mantenimiento o cómo darle un mejor uso para tener una mayor duración en las baterías. Bueno, es importante esa parte, ¿no? Gracias por la pregunta, porque aquí recuerdo algunas cosas que hay que comentar acerca de las baterías. Cada vez que termines tu trabajo, de preferencia vas a llevar tu herramienta, porque generalmente tienes una máquina con 2 o 3 baterías, entonces cuando guardes tus herramientas, procura siempre guardar las baterías en un lugar, ya sea en tu caja donde transportas tu máquina, que no haya, en un lugar donde no haya elementos metálicos, vale decir clavos, tornillos, pernos.
que puedan tener contacto con los terminales de la batería y los puedan dañar. Recordemos que las baterías de ion de litio tienen muchas ventajas, muchísimas ventajas, cargan más rápido, son menos pesadas, ¿no? Ciclos de vida prolongados, ¿no? Mantienen una uniformidad desde el principio hasta el final, pero también tienen algunos inconvenientes respecto del transporte de las mismas. Entonces, no debemos guardar las baterías junto con clavos, con elementos metálicos que vayan a dañar los terminales de la misma. Ese es un detalle importante que algunos no lo están viendo y por apuro o X razón meten toda una caja y se van, ¿no? Eso es otro detalle importante respecto a las baterías. Almacenarlas en un lugar de temperatura ideal, ¿no? No menor a 10 grados, no mayor a 40. Debe estar siempre puesta ahí. Guardarlas cuando no las voy a usar por mucho tiempo cargadas. Es recomendable que las guardes cargadas. Ion de litio, las baterías de ion de litio no tienen efecto de memoria. Si las guardas cargadas, si las sacas después de 90 o 100 días, por ejemplo, puedes utilizarlas y puedes ocuparlas porque tienen carga todavía. La ventaja principal, o una de las ventajas principales de las baterías de ion de litio, es que su nivel de autodescarga es bastante pequeño, es mínimo, entre 3 y 5% de autodescarga por mes. Entonces, después de un mes, 2 meses, 3 meses, todavía tiene carga tu batería si es que la has guardado, como te digo, cargada, ¿no? Muy bien, estimado Alexander, vamos con las últimas preguntas, ¿sí? Vale. Repito, me piden saludos para el amigo colaborador ahí en Pisco, para los amigos que nos ven en Sucre, en Santiago de Chile, Trujillo, ¿dónde más? A ver, y varios comentarios de todos nuestros amigos que nos están viendo, desde Huánuco también. Nos preguntan, ¿qué unidad de medición determina la autonomía o mayor duración en el uso de las baterías? Ok, ahí hay muchas variables que están involucradas en las baterías. Uno es el voltaje, ¿no? Otra es el amperaje hora. Entonces, entre estas dos, la que va a determinar la autonomía, la duración en la batería, es justamente el amperio hora, el amperaje hora. El amperaje hora de la batería me va a permitir saber que esta batería A me dura más que esta batería B, porque la batería A, por ejemplo, tiene 3 amperes hora y la batería B tiene 6 amperes hora. Yo puedo entender ahora que la batería B de 6 amperios hora va a tener mayor autonomía porque carga mayor o almacena más carga en su interior. Es decir, en un ejemplo práctico y conciso, yo voy a poner dos vehículos, dos carros, dos automóviles. Uno con un tanque de combustible de 50 litros y el otro con un tanque de combustible de 80 litros. ¿Cuál va a llegar o cuál va a tener más recorrido? Obviamente el vehículo con tanque de combustible de 80 litros llegará más lejos, hará más recorrido que aquel vehículo que tiene un tanque de combustible de 50. Tal cual funcionan las baterías respecto al amperaje hora en autonomía. Nos preguntan, ¿qué tipo de cortes se puede realizar con la roedora? Cortes rectos y cortes curvos. El principio que repetía yo, o decía, el principio de funcionamiento es como la de una sierra de vaivén. Aunque la sierra de vaivén la conocen mucho como sierra caladora, ¿no? Sierra de calar. Entonces, ese es el tipo de corte que realiza, corte recto y corte curvo, ¿ya? Curvo o ondulado, ¿no es así? O ondulado, claro. Curvo o ondulado o cerrado es, digamos, el tipo de trabajo que hace una roedora. Ya. Y sobre el tiempo de la batería, ¿qué tiempo deben cargar las baterías? ¿Cuál es el recomendable? ¿Dejarlo de un día para otro o 1 o 2 horas? A ver, las baterías en Makita tienen dispositivos internos que permiten que se pueda autoproteger, vamos a decir, si cabe el término, dado de que antes era un peligro dejar la batería cargando 3, 4, 5, 6 horas por posibles explosiones de la misma, ¿no? Entonces, hoy por hoy Makita tiene en su tecnología dispositivos que limitan el paso de la corriente para que la batería pueda colapsar o pueda sufrir algún daño, ¿no? Una ventaja importante de nuestras baterías es que trabajan con microprocesadores, Carlos, que permiten que haya uniformidad de carga o de almacenamiento de carga en cada celda. A los amigos que son técnicos y que conocen también, la batería internamente maneja celdas y estas celdas reciben esa carga para poder nuevamente reutilizar la batería. En Makita, repito, los microprocesadores permiten que estas celdas reciban la carga de manera uniforme, todas.
al mismo tiempo, a diferencia de otras, digamos, baterías en donde unas cargan más que otras y al final no tienes optimizado el recurso del 100% de carga disponible, ¿no? Nos pregunta cuál sería la diferencia entre las baterías, aquí dice GXT, XGT, GXT, XGT, 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 XGT y XGT, LXT. uno es el voltaje. Las baterías LXT son baterías de 18 voltios. Entonces eso quiere decir que yo puedo tener o elegir toda la gama de herramientas de 18 voltios inalámbricas sabiendo que son herramientas LXT, batería de 18 voltios. Eso es lo que significa LXT. Y las XGT son herramientas con baterías de 40 voltios. Justamente lo que mencionaba hace, no sé, pues 15 a 20 minutos atrás, el hecho de que el cliente, el usuario, el operario, necesita una respuesta mayor ante lo que él enfrenta en el trabajo, ante los materiales difíciles de poder cortar, remover, desbastar, perforar. Ante esa necesidad nace XGT con baterías con herramientas y baterías de 40 voltios. Muy bien. A todos nuestros amigos no se olviden GXT quiere decir 40 voltios, por si acaso. Anótenlo ahí cuando vayan a hacer alguna compra. GXT, busquen ese tipo de batería. XGT es 40 voltios. XXT. Perfecto. XGT, batería Extreme Generation Technology. Significado, Extreme Generation Technology, XGT. Perfecto, estimado amigo Alexander. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias, por compartir el conocimiento de todos nuestros amigos de Makita con sus productos. Ya lo saben, espero que se hayan inscrito al sorteo. Estimado Alexander, por favor, algunas palabras de despedida para todos nuestros amigos que nos acompañan. Claro, Carlos, por supuesto. Agradecerles una vez más a todos en la audiencia por haber estado acompañándonos. Aquí estoy dejando mis referencias personales para cualquier consulta. Yo pertenezco al equipo de entrenamiento y capacitación de Makita Perú. Soy responsable de las pruebas, homologaciones de productos. Así que, como les digo una vez más, agradecidos por la buena disposición, por sus preguntas y por el tiempo que han podido compartir con nosotros. No me quiero retirar sin antes recordarles que nos pueden seguir también como Makita a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube también, para poder revisar con nosotros todo lo que vamos colgando y lo que vamos colocando en nuestras pruebas de campo, en nuestros lanzamientos de productos nuevos y poder, como repito, compartir con ustedes también toda esta información por nuestras plataformas. Carlos, estamos llegando ya a la parte final. De mi parte, agradecerte inmensamente por la oportunidad y poder quedar listo para una nueva sesión, si es que así lo requieren, ¿no? Claro que sí, Alexander, Dios mediante, pronto estaremos con los eventos presenciales, Dios mediante que sea dentro de este año, Dios quiera, Dios permita que todos nos vamos a vacunar, estemos vacunados y Sí, podamos estar un poco más en confianza, de todas maneras, siempre sin bajar la guardia. Por nuestra parte, hacer seguir para agradecerle a través de tu persona a todos nuestros amigos allá en Makita que aceptaron realmente esta invitación sin ningún compromiso y nada, todo por el bien de nuestros amigos carpinteros metálicos, cerrajeros, soldadores y todas aquellas personas que semana a semana se capacitan con nosotros y esta vez con nuestros amigos de Makita. Muchas gracias, Alexander. Y ahora sí, estimados amigos, sí, gracias. gracias a ti. Ahora sí pasamos, estimados amigos, a nuestro tema del concurso, ¿sí? Dianita, ya estamos con el tema del concurso, por favor, hacemos la proyección para ver todos nuestros amigos que se han inscrito en nuestro concurso. A ver. Tenemos justamente, vamos a tener 6 ganadores en esta oportunidad, ¿sí? Estos 6 ganadores, el primer ganador se va a llevar un overall de Aceros Arequipa, un overall de trabajo de Aceros Arequipa. El segundo ganador se va a llevar un mandil de cuero para que siempre esté protegido cuando haga sus labores en el taller, por favor. El tercer ganador también un mandil de cuero para realizar sus labores en el trabajo, en el taller de carpintería metálica. El cuarto y el quinto ganador se va a llevar un guante de cuero y el sexto ganador se va a llevar un maletín de Makita con algunos obsequios en la parte de un maletín de herramientas de nuestros amigos de Makita. ¿Sí? Estimada Diana, son 6 ganadores, efectivamente, así es muy bien como lo estás proyectando y podemos empezar ya con nuestro sorteo, estimada Dianita.
Así es. Bien. Y ahora sí, ahí tenemos a los 6 ganadores. El amigo Máximo Martín Vargas Luján. Se está llevando un overall de trabajo, ¿sí? El amigo Grover Anderson Flores Huachani se está llevando un mandil de cuero de acero Arequipa. El amigo Brandon Barriento Muñoz también se está llevando un mandil de cuero de acero Arequipa. El amigo Álvaro Joel Taboada Santoyo se está llevando un guante de cuero de acero Arequipa. El amigo Jorge Felipe Martínez Gallardo se está llevando un par de guantes de acero Arequipa, un guantes de cuero. Y el amigo Brandon Percal Limache se está llevando el maletín de portaherramientas de nuestros amigos de Makita. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Felicitaciones a Máximo, a Grover, a Brandon, a Álvaro, a Jorge y a Brandon nuevamente. Brandon Perca es el último, ¿sí? Felicitaciones a todos ustedes y muchas gracias siempre por participar aquí con nosotros, ¿sí? Ahora sí, estimado, volvemos nuevamente a la transmisión de la PPT y vamos con la última diapositiva, por favor, estimado Alexander, vayamos a la última diapositiva, por favor, para despedir nuestra capacitación del día de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? No se preocupen, estimados amigos, que nosotros nos vamos a estar comunicando con los 6 ganadores. Espero que hayan dejado de forma correcta su número telefónico, sus direcciones, para que nuestros amigos puedan, nuestros amigos del transporte puedan hacerles llegar sus obsequios. No se preocupen, nos llamamos por teléfono, reconfirmamos la dirección y coordinamos la entrega de estos obsequios en su domicilio. No se preocupen. Muy bien. Así, estimados amigos, llegamos al final de esta charla y queremos siempre agradecerles por estar aquí conectados, mostrando sus ganas de aprender, sus ganas de seguir capacitándose con Aceros Arequipa y en esta oportunidad con nuestros amigos de Makita. Motiva mucho, ¿sí? Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook, del LinkedIn, YouTube y Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales les vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales. Recuerda que los videos están colgados en nuestro canal de YouTube de Aceros Arequipa, ¿sí? Finalmente le estamos dejando en los comentarios de la transmisión del Facebook el link de lo que es la Academia del Acero para que puedan acceder al cuestionario, resolver de las 5 preguntitas, 4 como mínimo de forma correcta, si han estado atentos, van a responder sin ninguna dificultad, y así poder obtener en breves minutos, les va a llegar a su correo electrónico su certificado. No tienen que esperar 2 o 3 días, no, eso ya pasó al olvido, sino inmediatamente pueden recibir su certificado, obviamente previa por aprobación del cuestionario, eso es lo correcto, ¿sí? También va a haber un link sobre una encuesta de satisfacción del evento, para así poder seguir mejorando siempre para ustedes. El próximo martes 7 de septiembre, ya de acá 2 semanitas, tenemos nuevamente una capacitación. Fue martes 7 de septiembre a las 7 de la noche. Vamos a tener el tema construcción de sótanos y semisótanos con nuestro amigo el Tigre Germán Palomino. No se olviden, martes 7 de septiembre a las 7 de la noche. ¿Por qué lo estamos haciendo martes? Porque ya vienen los partidos, vienen las eliminatorias, sí, tenemos que trasladarnos al día martes. ¿Correcto? No se olviden, martes 7 de septiembre, construcción de sótanos y semisótanos. Pasen la voz, no dejen de inscribirse. Coloquen bien sus datos, porque eso es muy importante para siempre estar conectados con todos ustedes. Pasen la voz, los esperamos en una próxima capacitación online. A nombre de Aceros Arequipa, muchas gracias. Por favor, sean prudentes en todo momento. No bajen la guardia, no se descuiden. Estén atentos, que los queremos volver a ver. El Perú, su comunidad y sus familias los necesitan. Entonces hay que protegernos por todos ellos. Un fuerte abrazo, que los queremos volver a ver. Cuídense mucho y hasta 2 semanas. Un fuerte abrazo.